con él, escuchar su opinión, inclusive por ahí hacer alguna competencia de puteadas si se prende, si le gusta, el señor Santiago Cunio. Hola. ¿Cómo anda? Muchas gracias. Mirá, ¿quién te presentó así como de gol tu nombre? Yo no. No. Bueno, gracias, Santiago, por darnos este ratito para charlar con vos. Bueno, nosotros estamos, yo te estoy viendo, ¿no? Con mucho interés por esto que decíamos. Vos estás representando también un poco las verdades que nosotros intuimos y que vos tenés hasta pruebas de todo esto. Y te pregunto entonces, ¿qué capacidad de daño tienen los servicios secretos en este momento como para manejar la política, que es algo de lo que ya tenemos cuentas hace mucho tiempo? ¿Qué otras revelaciones nos esperan? Mira, lo primero que la gente tiene que tomar como punto de partida sobre tu pregunta en particular. Vos estás preguntando por los denominados o autopercibidos servicios de inteligencia, claro, cuya definición está en la propia enunciación. Es un servicio que procesa y genera inteligencia para la toma de decisiones, porque obviamente sin información no se puede pasar a la acción. Con lo cual, el Estado, todos los estados del mundo, tienen servicios que generan inteligencia. Esa inteligencia tiene que ser, naturalmente, inteligencia exterior, que es la única inteligencia que un país demanda y necesita, porque la inteligencia interior tiene que ser únicamente inteligencia criminal. En ese sentido, es el aporte, más que nada, a la justicia de investigación criminal para prevenir la comisión de delitos. Cuando la gente coloquialmente se refiere a los servicios de inteligencia, deliran con alguna película que han visto en Netflix, los más antiguos como nosotros, el 007, el James Bond. 007 era la característica de Rusia, por eso era 07, era un agente inglés que tomaba la característica de Rusia en la Guerra Fría. Bueno, todas estas películas maravillosas y todas estas cosas para divertirse, el Superagente 86, todo lo que tiene que ver con la mística de los servicios de inteligencia en la Argentina se empatizó a los días más oscuros de la noche de la dictadura y del genocidio, y se supone entonces que servicio de inteligencia es una patota como la de Camps o la de Gordon o la de la ESMA de Astiz, y entonces se confunde absolutamente el objetivo de tener servicios que produzcan inteligencia para la toma de decisiones. Con lo cual, a lo que vos te referís son a patotas, no a servicios de inteligencia. Con esto yo te defino, por ejemplo, que hoy el estadista más grande del mundo, en vida y en ejercicio del poder, viene de los servicios de inteligencia rusos, de la KGB, y se llama Vladimir Putin. Claro. Con lo cual, nadie duda que si vos venís del trabajo de servir a tu patria desde los servicios de inteligencia del Estado de tu patria, obviamente sos un patriota, sos un estadista como Putin, porque eso no te limita. Es mucho mejor venir de los servicios de inteligencia de la KGB y llegar a presidente ruso que venir de Hollywood como Reagan, ¿no? Claro. Pero la realidad es que la gente en la Argentina particularmente asocia patota con servicios de inteligencia. Aclarado esto, entramos en la segunda etapa. Sí, está lleno de patotas la Argentina, porque la Argentina está en descomposición, y en una patria, en un país en descomposición, obviamente las patotas encuentran territorio libre para cometer delitos, y entonces la gente cree que porque te chupan el teléfono están haciendo inteligencia. Bueno, eso es nada más que, hoy te lo hace un pibe desde su casa, un hacker berreta desde su computadora. O sea que ya estamos en una evolución de tiempo donde los seguimientos personales y lo que tiene que ver con amenazas o coacción agravada y todo lo que tiene que ver con lo que la gente conoce como carpetazo de la vida privada de la gente, eso no es inteligencia, eso es delito, eso es patota, y eso no tiene nada que ver con servicio de inteligencia. En la Argentina, la pedofilia en particular, que es una palabra que estaba olvidada desde hace mucho tiempo, desde la muerte de Natacha, y que yo volví a reinstalar en la Argentina hace 4 meses atrás, cuando denuncié que atrás de La Libertad Avanza hay una banda de pedófilos. Bueno, ahora se habla otra vez de pedofilia y ya se encontraron los primeros rastros, tanto en la desaparición de Logan como en Misiones con este diputado libertario, de lo que es la pedofilia involucrada a la política y al gobierno. Esto
va a seguir creciendo, hay mucho más que esto. Obviamente después de esta exposición mediática, muchos se llamarán a tener cautela durante un tiempo, pero es inevitable que las redes de pedofilia en la Argentina empiecen a tomar estado público, porque han sido impunes, han matado, a Natacha la asesinaron, y obviamente los nombres que Natacha dio empiezan todos a tener certidumbre y verosimilitud, sin necesidad de que yo lo remarque. Yo hablé con Natacha personalmente, le hice una de las últimas notas de su vida. Ella me pidió desesperadamente una noche hacerla, cuando todavía yo estaba en Crónica, y en esa nota ella expresó el temor a ser asesinada. Está grabada y disponible, y obviamente así sucedió, porque estas patotas de degenerados actúan con tráfico de influencias y se cubren, se ampañan, se amparan y tienen redes de complicidades en todos los estamentos del Estado, policía, poder judicial, poder político. Así que vamos a tener que entrar en una etapa de limpieza que la sociedad se deberá encargar por el bien de nuestros hijos, de tus hijos, de nuestros nietos. Hay que eliminar a todos estos fascinerosos delincuentes depravados, y yo propongo para eso la pena de muerte para delitos aberrantes y traición a la patria. Bien, fuerte. Fuerte, como siempre, Cunio, fuerte. Por eso, lo de Natacha, ¿hasta dónde llega? Vos ya nos dijiste, llega a la Casa de Gobierno. Lo del compañero, que sabés que lo conozco personalmente, a quien denunció el otro día ahí en el Congreso al hijo de Ruemers, que también te vi que hablabas vos. O sea, llega a un empresariado y llega también con proyección internacional, ¿no? Porque esto también tiene que ver con los rabinos de Nueva York, ¿no? ¿O me equivoco? Las bandas de pedofilia son una red internacional porque se nutren en la dark web, que es la internet profunda, donde no llega ningún usuario con buenas intenciones de navegación. Por ahí está la venta, el tráfico de personas, la pedofilia, claro, la venta de armas, el tráfico y el blanqueo de dinero, con lo cual la venta de armas, bueno, todo eso son redes internacionales sin duda, y el tráfico de personas, la venta de órganos y el secuestro de niños con los fines de pedofilia o pornografía infantil son internacionales. No hace falta que nos vayamos a Holanda. Si cruzan la frontera Paraguay ya es internacional. Si cruzan la frontera Uruguay ya es internacional. Si cruzan a Brasil ya es internacional. Claramente el norte argentino es una comarca del delito. Claro. Con lo cual no hay ninguna duda de que es internacional. Claro, lo que pasa es que por ahí a la gente le resulta más obvio lo de Paraguay que por ahí lo de España o no sé, o Portugal, ¿no? ¿Y por qué la gente pensás que no reacciona y se banca el verso del sacrificio? ¿Qué le pasaría a la gente, digamos, si reaccionara? ¿Cómo debería ser esto? Porque lo que vos decís que es lógico es la limpieza, ¿no? Pero me acuerdo también de la P2 en Italia, la mano Puliti y la ola de asesinatos, etcétera, etcétera, porque yo creo que estamos de un lado realmente una banda organizada con una capacidad de triangulación de acción muy muy importante, y nosotros digamos discutiendo, cada uno viendo a ver a quién sigue, quién dice, quién es más peronista o menos peronista, quién dice, o sea, me parece que no estamos a la altura de lo que se necesitaría. Mira, hace rato que dejamos de estar a la altura de lo que se necesita, porque ser gobierno no significa estar a la altura de lo que se necesita. Ser gobierno es ganar una elección, y eso lo hace cualquier idiota. Fíjate que Milei está en la Casa de Gobierno y Macri fue presidente. Así que la realidad es que cualquier imbécil puede ser presidente, y decía alguien que hay que tenerle mucho miedo a los pelotudos porque todos suman uno y votan. Claro. Así que claramente en un sistema donde todos los votos valen uno, como es el sistema de esta democracia republicana argentina, donde un traidor a la patria vale igual que un patriota a la hora de votar, elegimos por simples mayorías y con un sistema perverso y que obviamente es garantía de la expoliación y de la transferencia de la renta de la riqueza de los argentinos, que es este sistema con segunda vuelta y con el sistema de primarias, que es un desastre, ha sido la destrucción de los partidos políticos, su identidad, sus doctrinas, sus dogmas y sus propuestas para poder tener proyectos de campaña que sean considerados como programas o contratos sociales que no se podrían romper una vez elegidos. Lo que tenemos ahora es un conjunto de miserables, extorsionadores y estafadores, mentirosos y claramente con un sistema de ardits que comprueban el sistema estafatorio electoral, que consagran
separan siempre dos cabezas de la víbora bicéfala que son exactamente iguales, con lo cual el peronómetro existe, son las 20 verdades y conducción política. Perón dejó todo dicho para que nadie lo interprete, fue el primer youtuber de la Argentina porque dejó horas y horas de filmación para que nosotros pudiéramos digitalizar y que nadie pueda hablar por él. El problema es que estamos en una época donde a la gente no le gusta ni leer ni investigar, entonces se conforman con la pelotudez que puede decir cualquier idiota en los últimos 5 segundos y tomarla como si fuera una verdad. Claro. La realidad es que el peronismo, si tenemos que tomarlo desde esa dimensión que vos proponés, el peronismo no gobierna hace años. Lo que ha habido es un progresismo berreta que ha utilizado las figuras del peronismo y sus símbolos y su planteo social y ha facturado ese sentimiento social de deuda con el peronismo por los días más felices de la Argentina para poder lucrar en beneficio propio y de eso sacar renta personal, encargos o dinero, y se han transformado nada más que en exégetas de un liberalismo expoliador, saqueador y criminal, que es este modelo capitalista occidental anglófilo, con lo cual peronismo no hay hace rato. Venimos de un gobierno asqueroso y vomitivo de Fernández y Fernández, que era obvio que iba a traer como consecuencia este presente horrible que nos toca transitar. A partir de ahí hoy no hay lo que vos pretendés, que es el encolumnamiento de una oposición a este modelo de saqueo, porque nosotros tenemos adentro de las fauces de nuestro propio espacio traidores que pertenecen al mismo modelo que critican, y muchos de ellos están de acuerdo con este ajuste criminal y consideran que mejor que lo haga Milei para tener chance de poder volver. Bueno, la realidad es que esta vez la consigna no va a ser que se vayan todos, esta vez la consigna es que no quede ninguno. Bien, y justamente la conformación de un supuesto frente, digamos, antipatria, cipayos y entregadores, ¿cuáles serían los límites de Santiago Cuño? Ninguno, en la medida que no vamos al basural a buscar basura para comer. O sea, nosotros, nuestro proyecto, el mío personal, no busca nombres y apellidos conocidos e instalados por la televisión analógica del régimen de Mañeto. Mañeto quiere decirle a la sociedad hasta quiénes son los peronistas, y nosotros queremos realmente abrirle las puertas a una generación, como decía Perón, de emergencia, que es la juventud, y abrirle camino para un reemplazo, una sustitución inmediata de esos autopercibidos dirigentes que no pueden dirigir a nadie, que si le das una calecita la chocan y que andan pululando por los medios de comunicación analógicos y digitales tratando de ser funcionales a este gobierno en la sustentabilidad del modelo liberal de saqueo. Así que límites no tengo en cuanto a la sumatoria, pero sí tengo claro todo lo que quiero restar para sumar, y en ese sentido está claro que cualquiera que diga que Villarroel es peronista está fuera de mi tolerancia. Uy, te quedaste solo entonces. No sé si se quedó solo, pero realmente... Ahora, lo que pasa es que a uno lo que le suena es que... Te escuchaba vos también decirlo, ¿no? Hoy por hoy lo importante es echar a estos tipos del manejo del poder institucional, ¿no? Y en ese... Sí, pero ojo, echar a esto no quiere decir que vuelvan los hijos de puta que trajeron a esto, que son las ratas que estuvieron en el gobierno anterior. Nosotros no tenemos que cometer el error de proponerle a la sociedad que vamos a volver la pija. Nosotros no vamos a volver a ningún lado. Nosotros vamos a comenzar una nueva etapa donde la bosta que tuvimos antes no va a volver a ningún lado, y la sociedad tiene que estar tranquila de que hemos entendido el mensaje y que no le vamos a proponer la misma mierda que nos trajo hasta acá. La gente, muchos peronistas, trabajadores, a los cuales dejamos de representar, del cuerpo, del corazón del sindicalismo argentino, que hoy está conducido por 4 gordos traidores hijos de puta que no representan a la clase trabajadora y la han traicionado sistemáticamente, y que durante el gobierno de Alberto Fernández, en vez de marchar contra el gobierno en favor del salario, marcharon para bancar el gobierno del golpeador y del prostibular del presidente, con lo cual nosotros tenemos que recuperar nuestro terreno en representación de la clase trabajadora, que la columna vertebral del movimiento vuelva a ser el movimiento obrero organizado, pero para eso tenemos que limpiar a toda la mugre. Así que lo primero que hay que decirle a la gente es: no vamos a volver una chota, vamos a empezar, y todos los que están atrás no volverán nunca más. Bien, fantástico. De todos modos, te comento, ¿no? Hay un 30% que no va a aceptar que no esté gente de gobierno anterior. No gente de gobierno anterior, sino el ideario kirchnerista. O sea, me parece que... Las ideas no se mueren, y no hace falta que haya nombres y apellidos repetidos para representarlas. Con lo cual, no hay ninguna necesidad de ir a buscar al basurero basura reciclada para que esas ideas tengan pertenencia o raigambre. Obviamente yo no soy progresista ni lo quiero ser, soy peronista y nacionalista, pero
pero obviamente en el marco de una alianza en búsqueda de objetivos nacionales, ahí está Kicillof en la provincia de Buenos Aires tratando de hacer su espacio y con sus pretensiones y ambiciones más que lógicas, porque es el gobernador de la provincia de Buenos Aires, a tratar de ser candidato a presidente. Yo le recomiendo primero que gobierne y después que sea candidato, pero bueno, hay espacios con los cuales tendremos que discernir y evacuar dudas de cómo integrarnos para una búsqueda de que las ideas de todos estén representadas, pero no con los nombres viejos que han denostado esas ideas y las han humillado y las han arrastrado. Si Néstor Kirchner se levanta, los mata a todos. Bueno, en ese sentido, obvio que estamos de acuerdo, porque además uno siente, habiendo trabajado, por ejemplo, en la pandemia y habiendo hecho toda una tarea, ¿no?, para que la gente pudiera estar mejor, se le dio lugar a que la gente se muriera masivamente en lo que fue la segunda ola, con una justicia que tampoco se saneó. Y bueno, y hoy tenemos que seguir escuchando como que lo que se hizo estuvo mal, o bueno, ahora mismo hablan de víctimas de derechos humanos, ¿no? De la violación de derechos humanos, que obviamente ninguna justicia tendría cabida en el medio de una pandemia con las características que tuvo el coronavirus. Y sin embargo se han atrevido a llegar hasta ahí, ¿no? ¿Tenés miedo a las consecuencias de meterte con esta mafia? No, lo más mínimo. Miedo a Dios. El resto son todos mortales que deben tener miedo a la reacción del campo popular, y les recomiendo que me tengan miedo a mí. Hay que voltearte a vos también. ¿Vos también? Pero bueno, uno tiene miedo porque a veces piensa que también esta gente, como no son honorables, ¿no?, se meten con lo que más uno quiere, ¿no? Por ahí uno está dispuesto a poner el cuerpo, pero no sé si uno está dispuesto a poner a nuestra familia, ¿no?, a nuestros seres queridos. Creo que Mirá, ahí está, si yo le hiciera caso a lo que vos decís, ellos ya tendrían la victoria asegurada y vos vivirías en un país de pedófilos, y no va a pasar. No, por supuesto. Uno se da cuenta que vos tomaste la decisión de ir adelante frente a toda posibilidad digamos, de repulsa, pero bueno, un poco la pregunta, ¿cuál es el problema? ¿no? Los cobardes mueren 1000 veces, los valientes mueren solo una. Y negociar con la realidad es traicionar a la patria, porque con esa excusa de que las cosas no se pueden cambiar por el temor, porque el miedo es intrínseco al ser humano y todos tenemos miedo. Valientes somos los que superamos el miedo y no los que no tenemos miedo. El que no tiene miedo es un imbécil. Claro. Pero la realidad es que se impone en la Argentina la teoría sanmartiniana de cruzar los Andes, porque pelotudos que te dicen no se puede y no lo hagas, están por todos lados. Totalmente, no, o sea, a ver, yo creo que realmente poder cambiar las cosas tiene que ver con eso, con una capacidad de aguante. Lo que pasa es que también uno entiende que lo que es el pueblo ha sido muy castigado, inclusive desaparecido, torturado, ha sido mostrado esto también. Para que ¿A qué pueblo ¿a qué pueblo te referís? Porque obviamente que existen compañeros desaparecidos y militantes que han luchado y han emprendido la tarea de encarnar un concatenamiento histórico de las luchas, pero yo te recuerdo que a lo que vos llamás pueblo también votó a Macri y votó a Milei. No hay que equivocarse, no hay que ser genérico, hay que ser puntual. Las expresiones comprometidas no son la mayoría, y hoy la mayoría vota por la víscera más sensible del ser humano, como decía Perón, que es el bolsillo, la billetera. Con lo cual no nos tenemos que enamorar de la poesía. No, pero hasta han votado en contra de la billetera. Son tan imbéciles que algunos hoy están dando sus ahorros y están dando su cosa en pro de lo que votaron. O sea, claro que estamos hablando... Cuando yo avisé en enero que les iban a comer los dólares, porque fui yo el que lo anuncié, y fue viral y masivo, y quedó claro que venían por los ahorros, la gente había votado con esperanza sobre este gobierno, y todavía queda alguno que dice que el esfuerzo vale la pena, cosa que me preguntaste hace un rato. Claro. Entonces yo lo que te digo es, dejemos de hacer discursos grandilocuentes de pueblo, porque pueblo es la masa organizada, y acá no hay nadie organizado en ningún lado. Con lo cual tenemos una tarea que es la acción. Y la acción es en el andar. Y acá estamos detenidos en términos de organización. Acá de organización no hay nada. La CGT está ausente. Estos gordos ratas miserables que están en sus 4x4 blindadas con vidrio polarizado viviendo en mansiones de sus country no representan a nadie.
Y obviamente la clase trabajadora que hoy ya no puede pagar el gas, la luz, ni los viáticos, ni el colegio de sus hijos, ni la comida diaria, y hay 1 millón de chicos que se van a dormir todos los días con una sola comida diaria, y esa comida puede ser un pan con un mate cocido, no toleran a estos gordos roñosos traidores, y por motivo de esta mierda que tenemos, que se dicen peronistas, hemos perdido el beneplácito de los trabajadores y hemos perdido la elección de manera horrible, porque la hemos perdido con votos propios, la hemos perdido con nuestra tripa, con lo cual lo primero que hay que hacer es una profunda autocrítica, y si no entienden que Cunha se los avisó durante 4 años de la horrible y asquerosa gestión del gobierno anterior, que fue vomitiva y pornográfica, no salimos más. Bien. Por eso la próxima pregunta era si tiene salida el país. Claro que la tiene, ¿cómo no la va a tener? Acá estoy yo dando batalla, y eso lo que tiene que tener es que cada uno lo replique en su trinchera, en un colegio, en el almacén, en el taller mecánico, en el hospital. Lo que hay que hacer es construir la organicidad en la acción. No hay tiempo para poner primero la organización porque la acción nos supera. Entonces tenemos que, durante la batalla, encontrar la organicidad. Eso se hace con el ejemplo. Decía el coronel Seineldín que hay una sola manera de conducir y es con el ejemplo. Con lo cual, no tenemos más nada que hacer que seguir la acción, y que aquellos que están en condiciones y tienen la voluntad tomen la determinación del empoderamiento, porque conduce el empoderado, y el empoderado no lo logra por autodefinición. No existe la pelotudez de los Guillermo Moreno de autoproclamarse. La sociedad debe elegir a sus conductores a partir del traslado de la confianza, la honorabilidad y el respeto a quien lo va a conducir, con lo cual el cargo no hace al rango, ni el rango hace al cargo. Vos podés ser general y que un cabo no te preste ni 5 de pelota y un conscripto no te obedezca, porque el rango no tiene mérito. En cambio, sí tiene mérito el ejemplo, con lo cual es tiempo de acción y de ejemplo, y que se vaya organizando esto, como dicen los muchachos, hay que subir todos los melones al camión, arrancar y se van a ordenar en el camino. No hay tiempo ni para organizarnos antes, ni para detener la lucha. Esa es ya, es hoy, es ahora. No hay tiempo y hay que limpiar. Nosotros podemos perder el año que viene una elección si este gobierno perdura, cosa que yo espero que no, que las profecías lleguen antes, pero si al año que viene llegamos con un proceso electoral, en estas condiciones, con esta oferta berreta que tenemos de los que andan por ahí pululando y se autodefinen peronistas, vamos a perder el Congreso el año que viene sin dudarlo, aunque está claro que no tenemos un solo senador y diputado peronista en el Congreso. Votaron el blanqueo de capitales en el Senado por unanimidad y ni un solo diputado firmó el juicio político contra Milei y Villarroel. Claro, estamos al horno, digamos. En ese aspecto estamos al horno. Y lo que uno ve es, yo te digo, yo laburo en salud y como bien dijiste, no hay pueblo. O sea, ahí el 60-70% votó a Milei. Lo mismo que el sector de educación, lo mismo que el sector de seguridad. Sí. Entonces, pero no le echemos la culpa, teníamos un tipo que estaba de putas mientras la gente se cagaba de hambre. Entonces la gente hizo en defensa propia lo que sentía como bronca a la traición. El que vota a un compañero y después vota a Milei es porque siente traición. Alguna vez te quiso y ahora siente que lo traicionaste. Y cuando el despecho funciona, y funciona en el sentido de traición, el péndulo es dolorosísimo. Porque no hay racionalidad, es emotivo, me traicionaste. Bueno, la gente votó Fernández Fortández, sintió traición y votó con emoción. Y acá estamos. Bien. ¿Y qué perspectiva ves vos con respecto a tus denuncias que estuviste haciendo? Que bueno, por supuesto estamos, digamos, qué suerte que hay alguien que tiene, digamos, pruebas para presentar de todo esto, pero ¿qué pasa con la justicia actual? Que uno la prevé como totalmente cómplice, y es más, cómplice y responsable de todo lo que ha pasado en el país desde su fundación, cuando representa justamente más que nadie al poder, ¿no? La justicia es el más espantoso y asqueroso y pornográfico poder de la República. Acordate, yo no soy republicano, soy confederado, y de la República lo más asqueroso y vomitivo es el sistema judicial, el poder judicial. Con lo cual, obviamente en la propuesta confederal que yo llevo adelante, la justicia deja de ser un poder del Estado para pasar a ser un servicio del Estado.
y ahí muere la familia judicial y el contubernio que mantiene el statu quo en la Argentina de los sectores del poder y de la oligarquía de la patria de la bosta que maneja la Argentina. Pero claramente la justicia o el poder judicial es absolutamente cómplice y articula con el poder del saqueo de la Argentina. Así que yo en la justicia no creo, pero es el mecanismo que tengo para poder instrumentar lo que digo, con lo cual hace meses que espero ser llamado a ratificar las denuncias que presenté en tribunales, claro, porque las pruebas se presentan en tribunales. Claro. Nadie me llamó a ratificar, con lo cual yo solo puedo hacer lo mismo que hice con Alberto Fernández. Decir lo que sé, someter la prueba al que me la pida si es que alguna vez me la piden, y si no, esperar a que, como pasa hoy, el conjunto del pueblo argentino digo, Cunha tenía razón, y entonces las pruebas surgen solas, por confesión de parte hay relevo de prueba. Todo lo que he dicho siempre se comprobó, todo lo que he dicho siempre tuvo respaldo finalmente en la opinión pública y en el conocimiento popular. No va a ser otra que eso, una más de las tantas en las cuales la justicia se hace la pelotuda para ganar tiempo, porque algún juez puede ser pedófilo, algún juez puede ser pedófilo y pertenecer a la misma banda, como pasa en el caso de Loan en Corrientes. Con lo cual, la realidad es que tampoco hay pedofilia sin policía cómplice, sin justicia cómplice. Por lo cual, a mí, los canales de la ortodoxia de un sistema perverso que te habla de pruebas pero no te las deja presentar y te habla de justicia y la manipulan para obtener su libertad y su impunidad, es parte del modelo republicano que yo desprecio profundamente y quiero cambiar. Así que claramente sigo para adelante y no me detengo ahí porque esa pregunta estúpida y liberal... pero te presentaste la denuncia, claro, pelotudo que la presenté, pero tus jueces de mierda de esta república inmunda trabajan para tu impunidad, con lo cual no hay que caer en esa trampa liberal ni expresarse de esa manera porque eso funcionará a ellos. Totalmente de acuerdo, por eso te decía, realmente entiendo lo que estás diciendo, presentás algo sabiendo que nunca va a tener curso, porque sería serrucharse la rama sobre la que ellos mismos descansan. Lo que vos decías recién de Corrientes, ¿no? Yo en un momento dado les dije, esto sencillamente es que están descubriéndole el culo a una red para instalar otra, no es para te hago una pregunta muy simple. Cuando yo hace 4 meses en el programa de Jorge Rial dije la palabra pedofilia, ¿alguien hablaba de eso en la Argentina? No. Hoy todo el mundo habla de pedofilia. Sí. ¿Y qué pasó? Y bueno, acá estamos, hablando de pedofilia, blanqueando la pedofilia, nada más. Entonces, cuando Cunha les diga algo, ustedes agárrense fuerte porque va a pasar. Entonces, hace 4 meses cuando yo dije pedofilia vinculada al gobierno, ahora la tenés. Sí, totalmente cierto. Pero también, justamente, por ahí se corre el riesgo, desgraciadamente, por el manejo que tiene la comunicación, de destripar sin llegar a nada y hartar a la gente con algo que entonces pierde la real trascendencia que tiene, ¿no? O sea, pasa a ser... Por lo general, la sociedad consume medios analógicos de comunicación y lo digital vinculado a los medios monopólicos. Eso no va a cambiar, pero... tenemos algo que está seguro. Los oficialismos no siempre ganan las elecciones. Fíjate que nosotros perdimos y nos tuvimos que ir a la mierda. Así que Perón una vez dijo, cuando tuve todos los medios a favor me tuve que ir y cuando tuve todos en contra volví. No hay que tenerle miedo a la comunicación, hay que ser coherente con uno mismo y que la gente, lo que uno siembra, lo transforma en cosecha. A mí me pasa todos los días con el cariño popular, el abrazo de la gente y el respeto, con lo cual... lo que hay que hacer es insistir, persistir y resistir en el mismo camino. Fantástico. Y entonces ahora tu proyecto político, digamos, ¿en dónde está ubicado? ¿Qué es lo que estás haciendo? Salir de la República de inmediato y convencer al pueblo argentino de una reforma de la Constitución absolutamente necesaria. Si aquellos que aman a Cristina y que le tienen que agradecer algo y sienten que le tienen que tener gratitud, que lo que seguro pueden estar seguros, valga la redundancia, es que al no haber llevado adelante una reforma de la Constitución, todos esos derechos que dicen haber recibido de Cristina se cayeron con un solo decreto de Javier Milei en 30 segundos, con lo cual... Lo que queda claro y lo que queda pendiente es una reforma de la Constitución para que los derechos tengan rango constitucional y no puedan ser derogados por un miserable, por una rata, por una inmundicia que circunstancialmente pueda llegar a la Casa de Gobierno. Por el otro lado,
la república es el instrumento de saqueo de la patria. Hay que salir de este modelo de los tres poderes griegos que están absolutamente corrompidos y son una asociación ilícita, e ir a un sistema confederal devolviéndole a las provincias sus autonomías, sus recursos, sus derechos de aduana, el cobro de impuestos, igual que a los municipios con plenas autonomías, ir a una confederación con sistema electoral de colegio electoral, terminar con el voto directo a presidente y que las provincias elijan por unanimidad de las presentes, con voto igualitario entre todas, el presidente de la Confederación Argentina. Yo propongo en la reforma de la Constitución incluir la capacidad de destitución del presidente por parte del mismo órgano que lo nombra, que es el colegio electoral conformado por las provincias, por simple mayoría especial, y que esto sea entonces un mecanismo que no ate a los argentinos a procesos de 4 años de saqueo sin poder interrumpir el proceso, porque la Constitución marca que debemos ir a un juicio político absolutamente inaplicable, donde nuestros propios diputados y senadores, a cambio de prebendas de alguna Banelco y ahora alguna Bitcoin, negocian su dignidad, su culo y la vida de su mujer. Con lo cual, para progresar hay que devolverle el poder a los pueblos de las provincias, que es obviamente la instancia fundacional de la Argentina. Para aquellos que no lo sepan, vayan a estudiar. La Argentina nació confederada, y después de la batalla de Caseros, donde la rata traidora de Urquiza, con un ejército portugués de mercenarios, vence al restaurador Juan Manuel de Rosas, en la Argentina llega la Constitución de 1853 y el Estado liberal con una Constitución copiada de los Estados Unidos. La Argentina debe volver al sistema confederal, debe terminar con este sistema republicano expoliador, y para eso cada uno de los pueblos de las provincias debe tener el orgullo y la dignidad de ser dueños y artífices de su propio destino. Imagínense una provincia como Neuquén, donde hay menos de 500.000 habitantes y viven sobre vaca muerta, deberían ser un emirato árabe y no pueden pagar los salarios de los docentes. Bien, bueno, la verdad que, como siempre, nos mandás a leer, a estudiar, a pensar, nos mandás a pensar, no se puede. Si vos querés ganar una elección, no lo podés mandar a pensar. Pero bueno, me parece muy interesante siempre, me parece interesante escucharte, sos muy fuerte, muy consolidado. Entiendo que algunas cosas a lo largo del tiempo fuiste cambiando de pensamiento, o es todo igual desde que te conocemos de hace muchos años, inclusive por ahí en aquel momento defendiendo cara pintadas. No lo defiendo, soy cara pintada. El carapintadismo es un sistema político cívico-militar que tiene como sí raigambre en el nacionalismo y cuyo líder máximo fue el coronel Sindeldín, con lo cual obviamente que reivindico mi participación en ese espacio, que no puede haber un movimiento político que no sea cívico-militar en la Argentina. De hecho el peronismo es eso, es un movimiento cívico-militar, y la expresión de la necesidad de las Fuerzas Armadas como parte de un sistema político, de una reforma constitucional, como sustento de un trazado inalterable, de una patria libre, independiente, justa y soberana, es absolutamente necesario. Por eso han destruido las Fuerzas Armadas y las han transformado en una guardia panameña que le rinde pleitesía al liberalismo económico. Bueno, evidentemente existen las Fuerzas Armadas de la patria, que son las sanmartinianas, existen las Fuerzas Armadas liberales, que son las de los traidores masones, y existen los que se ponen un uniforme para cobrar un sueldo y que la mujer no le eche la cara. La realidad es que nosotros necesitamos en el movimiento y el espacio del nacionalismo peronista unas Fuerzas Armadas absolutamente identificadas que pongan al servicio de la patria el juramento de honrar con su vida, si es necesario, la defensa de los intereses de la soberanía nacional. Y en eso no solo no me arrepiento, sino que destaco la necesidad de releer lo dicho por el coronel Seineldín oportunamente, que han sido nada más que uno y otra vez un acierto en el cual no se puede discutir absolutamente el fondo de la cuestión doctrinaria. Y en el resto, puedo decirles que hace poco tiempo atrás tuve una larga charla con el general Balsa, que me distingue con la calidez propia de aquel que me abre la puerta de su casa, donde tuvimos una larga charla y uno de los temas fue el coronel, al cual él detuvo el 3 de diciembre de 1990 en cumplimiento de su tarea como jefe del ejército que iba a ser luego de ese episodio. Y obviamente, más allá de los enfrentamientos circunstanciales, post Malvinas, estamos hablando, como dijo Alfonsín, de héroes de Malvinas. Así que honrarlos, respetarlos, y más allá de cualquier error posterior en cuanto a la aplicación de la metodología política,
honrar a aquellos que fueron a ofrendar sus vidas a Malvinas. Algunos quedaron, otros volvieron. Todos son héroes y merecen el respeto, más allá de cualquier análisis circunstancial, de que ningún pelotudo que no ha hecho nada sea capaz de criticarlos. Bueno, fantástico. Me parece bien que puedas defender tu postura y bueno, creo que has dado todo este tiempo ese puntal de tu visión, que bueno, lo que pasa es que a veces uno te siente demasiado parado en eso, que está muy bien, porque es algo que justamente te hace honorable defender tus ideas, pero bueno, por ahí para gobernar el país tenemos que en algún momento ceder algunas cuestiones o puntos de vista, porque está claro que no todos pensamos todo lo que vos pensás, digo yo. Pero eso está claro, ¿no? Obviamente que es así. Yo he votado gente con la que no compartía absolutamente todo, claramente. Y he sido partícipe y he llamado a votar a Fernández en la tarea de desplazar a Macri del poder. No volvería a cometer ese error nunca más. Uno aprende de los errores. Y obviamente es preferible perder con lo propio que ganar con lo ajeno, y que hay que construir victorias que no sean electorales, sino que sean doctrinarias. Y si uno no puede tener un gobierno que termine siendo la expresión de nuestra ideología, es preferible perder, saber esperar y que las victorias sean definitivas. Pero yo lo entiendo, sin embargo te dejo como mensaje, ¿qué sería de Venezuela si el ejército no fuera bolivariano? No, estamos en esa parte estamos de acuerdo con vos, y de hecho si Venezuela sigue en pie es porque tuvo justamente la raigambre del proceso revolucionario asentado en sus Fuerzas Armadas, eso está muy claro. Básicamente porque el comandante Hugo Chávez era militar, igual que lo fue Perón. Era militar. Igual que lo fue Perón. Bueno, yo lo conocí antes de que ustedes supieran quién era Chávez y no tuvieran ni idea de dónde venía. Y la realidad es que la formación castrense de Chávez es la que le permite la organicidad de la revolución, porque tenía atrás de sí el complejo de las Fuerzas Armadas, que sabían que el 4F había dicho me rindo por ahora, y había dado un ejemplo de dignidad frente a lo que había sido el Caracazo, con 3.000 muertos, para aplicar el ajuste criminal que hoy Milei quiere aplicar en la Argentina. En la Argentina existe una izquierda rara, muy rara, te diría un progresismo muy choto, que desprecia a las Fuerzas Armadas, desprecia a Perón y lo considera un fascista, pero después se proclama chavista, sin entender que Chávez es el Perón de Venezuela y que también es militar, y después niegan a Maduro y a la revolución bolivariana porque le piden las actas para ver si ganó la elección. Bueno, yo soy de los coherentes que saben que tanto Perón como Chávez venían de la formación castrense, estoy orgulloso de ellos, así como son, con el uniforme y la boina, y reivindico absolutamente la necesidad de que un proceso político popular necesita Fuerzas Armadas absolutamente identificadas y absolutamente alineadas con el poder político de una democracia confederal que no ceda ante las presiones del imperialismo colonial. Totalmente de acuerdo. Pero bueno, a mí me sorprendió cuando lo escuché a Chávez. Claro, ellos leían marxismo, ¿no? Después por ahí inclusive el propio Chávez dijo, te proclamó peronista, pero en aquellos años que no había peronismo en Venezuela, digamos, la contraposición al régimen tan nefasto que tenían, obviamente era el marxismo, pero bueno. Mirá, si Santiago Cunha hubiera nacido en Centroamérica y el Caribe, también tal vez hubiera sido marxista. Claro. Porque sin peronismo, en una región caliente y cercana al territorio más imperial, que son los Estados Unidos de Norteamérica por ahora, y el mundo anglosajón, salvaje y masón, la única que te quedaba para la resistencia era el polo de la bipolaridad de aquel mundo, con lo cual nosotros tenemos suerte, no necesitamos ser marxistas porque existió Perón, pero obviamente el peronismo es la evolución exitosa del socialismo, no necesitamos ser de izquierda porque somos peronistas. Está muy bien. Pero obviamente yo acabo de llegar de Panamá y los compañeros de la resistencia panameña que buscan la independencia de su patria son de izquierda. Y sí. Ahí sí se dieron cuenta. Bueno, pero es muy claro, al final cuando nos decían
que esa izquierda de la que hablas vos finalmente labura para el imperio está más que claro. De hecho, se la pasaron toda la vida diciendo que la crisis la paguen los ricos, y cuando se quiso hacer el impuesto a la riqueza votaron en contra. Entonces, realmente son patéticos. Bueno, te agradezco mucho. No sé si preguntarte qué haces cuando se te corta el agua de la ducha. En principio, lo que trato de hacer en ese caso es irme a la pileta más cercana y terminar. Ah, pensé que iba, pero que si la puteada viene con tanta pasión como, porque, viste, yo te entiendo, porque a mí me pasaba, cuando empiezo a pensar, porque viste que yo trabajo en el Hospital Muñiz, y la gente que murió para mí tenía nombre y tenía cara y tenía historia. Sí, claro. Entonces, cuando escuchás determinadas cosas, sabiendo que el que lo dice sabe que está mintiendo, porque forma parte, digamos, de las especialidades, y sabe que está mintiendo, y sabe que su mentira va a traer más casos de muertes, ahí me puedo parar y mandarlos a la reconcha de la lora, ¿no? Y esa manga de hijos, porque son una manga de soretes hijos de puta. Y ahí no sé si me cunianizo, porque vos estabas antes que hacemos yo. La pareja perfecta, sí. Martín Fierro a la puteada. No, o sea, hacemos un noticiero a ver quién de los dos putea más, digamos, ¿no? Básicamente. Mirá, yo espero, como le decía el otro día a otro colega periodista, que ahí en Gelatina, que las puteadas sean el fin de una época donde nuestros hijos no las tengan que usar, porque sean felices en un país próspero y digno de ser vivido. Pero a los que se asustan de las puteadas, uno siempre les manda el mensaje, porque nosotros tenemos muchos soretes que reivindica la lucha armada en la década del 70, pero se asustan de las puteadas, con lo cual la realidad es que aquellos que no se asustan de la sangre y de la muerte, ahora dicen, ayornados al liberalismo, ¿cómo putea Acuña? ¿A vos te parece? Bueno, la realidad es que aquellos que pregonaron la violencia armada le tienen miedo a las puteadas. Eso quiere decir que son unas ratas que jamás tiraron un solo tiro ni una cebita, claro, que se montaron sobre una reivindicación de lo que jamás creyeron y en lo cual jamás participaron, y que si sobrevivieron es porque eran traidores y sus compañeros pagaron con la vida. Entonces yo le digo a todos los mugrientos que andan por ahí quejándose de las puteadas, que traten de honrar la memoria de los que entregaron sus vidas y que se suban un poquito a la puteada, porque ya han sido demasiados ratas y miserables viviendo en un sistema político de reivindicación de derechos humanos, cuando en realidad les son absolutamente funcionales a Villarroel. Bien, de todos modos, la puteada es liberadora. Es muy bueno que vos puedas putear, porque sos el ejemplo. Y yo te digo esto, hagamos yo una veo, novela sobre la puteada. de verdad, yo veo gente que viene, sobre todo mujeres, que están tratando de sostener eso que lograron en algún momento y que hoy se viene abajo, ¿no? Y que sostienen familias, sostienen un montón de cosas, y encima no pueden putear por esto que vos decís. O sea, aquel que la está violando, aquel que la dejó en la calle, aquel, todo eso le prohíbe que levante la voz o que putee. Entonces yo les indico una puteada cada 8 horas. Asegura y sienta bien. Totalmente. Bueno, te agradezco muchísimo, Santiago, de verdad. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Para mí un gusto haberte tenido en mi programa. Fantástico. Un placer para mí, les debo la visita y hagan mate que voy. Bueno, Hoy dale. Lamento no haber podido estar. No, por favor, te esperamos más adelante, y yo también leí las profecías de Parravicini, y bueno, ojalá venga la revolución francesa a la Argentina, ¿no? Dios quiera, será antes de lo que ellos quieren y esperan. Bueno, muchísimas gracias. Un aplauso, un beso, un saludo, una veña al señor Santiago Acuña.